Betty esperaba con ansias el fin de semana. Ella y su esposo habían decidido visitar la casa de campo de la madre de él. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Querían pasar unos días en silencio y paz, lejos del ajetreo de la ciudad. Chloe es toda una estrella. A pesar de su corta edad, logró superar todas las rondas y ganó, dijo con una sonrisa. Betty trabajaba como profesora de música en una escuela. Recientemente, sus alumnos habían participado en un concurso donde una de las niñas obtuvo el primer lugar a pesar de la dura competencia. Betty amaba a los niños, se entregaba por completo a ellos, lo que la hacía disfrutar inmensamente de su trabajo. Lamentablemente, nunca había podido tener un hijo propio, pero seguía soñando con ello. Muchas de sus amigas ya habían formado sus propias familias, mientras que Betty se sentía rezagada, por lo que comenzó a reunirse con ellas con menos frecuencia. La maternidad era un tema doloroso para ella. Su esposo era mucho más relajado con respecto a los niños. Para él, el trabajo era lo primero. Mike soñaba con lograr grandes cosas en su carrera. Por ahora, seguía siendo gerente de relaciones con clientes, pero aspiraba activamente a ser el jefe de su departamento. Cada día, se abría camino hacia la oficina de la jefa, construyendo una buena relación con ella. Sin embargo, en algún momento, Mike se pasó de la raya y, antes de darse cuenta, terminaron en la misma cama. Desde entonces, la actitud de la jefa hacia él cambió. Empezó a recompensarlo más a menudo y a darle bonificaciones, y el hombre estaba seguro de que se movía en la dirección correcta. Su ascenso era solo cuestión de tiempo. En ese momento, sus pensamientos estaban completamente ocupados por su amante, a quien quería hacerle un regalo. Selena era una mujer adinerada, así que para sorprenderla y complacerla de verdad, tendría que esforzarse. ¿Perfume o joyas?, reflexionaba Mike, ignorando por completo el parloteo de su esposa. La verdad es que hasta los envidio un poco, continuó Betty, hablando de sus alumnos. Tienen toda la vida por delante, tantas oportunidades. A ella le encantaba cantar desde niña. Una vez asistió a una escuela de música donde todos sus profesores la elogiaban y le auguraban un gran futuro. Sin embargo, en la adolescencia, Betty se resfrió y tuvo complicaciones graves en los oídos. Durante un tiempo, estuvo completamente sorda de un oído, por lo que tuvo que olvidarse de un futuro musical. Sus padres la llevaron a varios médicos. Finalmente, recuperó la audición, pero se perdió un tiempo valioso. Betty aceptó la situación y decidió convertirse en profesora para ayudar a niños talentosos. Quería continuar con su pensamiento, pero su esposo la interrumpió bruscamente para decirle que habían llegado. Su suegra ya estaba en el porche, saludándolos con la mano. Tenía una buena y amistosa relación con Sara. Sucedía que visitaban a la suegra con poca frecuencia, solo un par de veces al mes, así que no tenían tiempo de fastidiarse la una a la otra. Sara constantemente iniciaba conversaciones con su nuera sobre los niños. Le sugería todo tipo de remedios caseros, que Betty se negaba obstinadamente a probar. No obstante, la anciana era muy persistente y una vez incluso le llevó una adivina. La vidente le tocó el vientre y sacudió la cabeza con una expresión sombría. Betty se molestó aún más, aunque no creía en las habilidades sobrenaturales. Cuando la adivina se iba, se acercó rápidamente a Betty y le susurró una frase: «Nunca tendrás un hijo con este hombre», y luego casi salió corriendo de su casa. Betty decidió no prestar mucha atención a este comentario, pensando que la mujer era simplemente una charlatana que intentaba sacar la mayor cantidad de dinero posible, pero, aún así, la frase se le quedó grabada en la memoria durante mucho tiempo. Su suegra los recibió con los brazos abiertos. Aparte de la televisión y los chismes con las vecinas, no tenía nada interesante, por lo que recibir a sus hijos era como un soplo de aire fresco. «Ahora tengo vecinos nuevos», compartió Sara. Una mujer joven y un niño de unos 7 años. Mike no reaccionó en absoluto a sus palabras. Se enfrascó en su teléfono, eligiendo un anillo para su amante. No quería gastar demasiado, pero parecía que tenía que hacer un regalo digno. «Parece que tendré que cargarlo a la tarjeta de crédito», pensó, apretando los labios. «¿Buena gente?», preguntó Betty, tratando de mantener la conversación con su suegra.
Hasta ahora, no hay quejas, sonrió ella. Después del viaje, la pareja decidió descansar. Mike fue a la habitación y Betty salió a caminar. Sentía que hasta respirar era más fácil fuera de la ciudad. A su alrededor había árboles, un río y una tranquilidad total. Sería genial tener mi propia casa, pensó de repente. Betty se dio cuenta de que cambiaría con gusto la vida de la ciudad por este tipo de paz. Sin embargo, su esposo definitivamente no apreciaría su iniciativa. Mike era un hombre de ciudad de pies a cabeza, amante del ritmo frenético y la lucha por el éxito. Los Griffin vivían en un apartamento que Sarah les había regalado para su boda. Ella esperaba que pronto aparecieran los nietos, por lo que razonó que los jóvenes necesitaban el apartamento de 3 habitaciones más que ella. Empacó sus cosas y simplemente se mudó a la casa de campo, que amaba con todo su corazón. Por todo el patio colgaban comederos que la suegra de Betty había hecho para los pájaros. Realmente amaba a los animales, eran un verdadero refugio para ella. Se acabó el grano, murmuró Betty, mirando dentro. Sin dudarlo, se metió en el cobertizo para rellenar los comederos. ¿Por qué no puedes quedarte quieta?, dijo Mike con una risa, observándola desde el balcón. Betty solo sonrió. No podía evitarlo, no le gustaba quedarse quieta y prefería un estilo de vida activo. Cuando se acercó al último comedero, ubicado cerca de la valla del vecino, su esposo ya había desaparecido en la habitación. De repente, le llegaron unas voces. Una era claramente femenina y la otra pertenecía a un niño. Betty escuchó involuntariamente. ¿Por qué nos mudamos aquí?, preguntó el niño, cruzándose de brazos. Estábamos bien en la ciudad. La joven se agachó y lo rodeó con sus brazos. Tengo algo muy importante que hacer, dijo seriamente. Tengo que vengarme de la persona que me hizo mucho daño. Los ojos del niño se abrieron de par en par. ¿Y quién es?, preguntó el niño. Nuestro vecino, fue la respuesta. Mirando a su alrededor con cautela, se llevó al niño. Por un momento, Betty contuvo la respiración. Miró a su alrededor y concluyó que, aparte de su suegra y la mujer con el niño, nadie más vivía en esa área. Sus casas estaban en una pequeña colina, solo eran 2, y todas las demás estaban en otra parte del asentamiento. Betty se dio cuenta de que estaban hablando de ellos. ¿Pero quién en la familia Griffin había logrado molestar a esta vecina a la que nunca antes había visto? Su suegra era un verdadero ángel. Sí, Mike nunca le había contado historias de su pasado que involucraran a otras mujeres. Pero solo porque no me lo haya contado no significa que no haya pasado nada, pensó Betty, depositando su confianza en él. Quiso acercarse más para escuchar el resto de la conversación, pero en ese momento su esposo salió de la casa. Mamá se está preparando para hacer la cena. ¿No quieres ayudarla? Su voz era lo suficientemente fuerte como para que la escucharan los que estaban al otro lado de la cerca. La vecina inmediatamente tomó la mano del niño y desaparecieron dentro de la casa. Betty los observó con una larga mirada. Mike, ¿conoces a los nuevos vecinos?, preguntó, mirando fijamente a su esposo. ¿De dónde?, sonrió él. Ni siquiera los he visto en persona todavía. Betty asintió y fue a la cocina, mientras un fragmento de la conversación no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Se esforzaba por imaginar qué podría haber causado la ira de la vecina. Sarah, ¿qué piensas de los nuevos?, preguntó la nuera durante los preparativos de la cena. ¿Puedes decirme algo sobre ellos? Nada especial, se encogió de hombros la anfitriona. Madre e hijo. Educados. No hablan mucho con nadie por aquí. El niño no tiene padre, por lo que entiendo. La mujer se llama Cassandra. El niño se llama Esteve. No es mucho, pensó Betty en silencio, frunciendo los labios. Quería hacer más preguntas, pero su suegra cambió hábilmente el tema a la maternidad e inmediatamente comenzó a bombardear a Betty con preguntas. Ella se defendió valientemente, aunque por dentro sangraba. Ahora comenzó a observar a los vecinos más de cerca. Sentía que algo no estaba bien con ellos. El clima era cálido, por lo que Betty a menudo pasaba tiempo en la terraza, que daba directamente a la cerca del vecino. Era un punto de observación perfecto. Sin embargo, la madre y el hijo se comportaban con bastante normalidad.
La mujer trabajaba en el jardín, el niño jugaba con una pelota. En algún momento, Betty se cansó de su propia sospecha. ¿Puedes traerme mi billetera? Llegó la voz de Mike desde el garaje. Quiero ir a la tienda. Ella asintió y entró en la casa. Cuando regresó, no pudo evitar notar que Mike estaba muy cerca de la cerca, mientras Cassandra, mirando a su alrededor, le entregaba rápidamente una nota. Betty retrocedió de inmediato y se escondió detrás del marco de la puerta. Su esposo agarró el papel y comenzó a leer. El shock cruzó su rostro. Palideció, apretó los labios y luego, lentamente, guardó la nota en su bolsillo. Cuando se dio la vuelta, Cassandra ya no estaba, se había escabullido dentro de la casa. «Tu billetera», dijo Betty, acercándose. Absorto en sus pensamientos, no escuchó sus pasos y casi saltó de la sorpresa. «¿Qué?», dijo confundido, luchando por enfocar la vista. «Pediste tu billetera», repitió ella. La curiosidad estallaba dentro de Betty. Observó a su esposo mientras se alejaba, ya planeando cómo apoderarse de esa nota y descubrir qué quería Cassandra de su esposo. Pasó varios minutos junto a la ventana. Mike caminaba por el patio como un fantasma, ajeno a todo. De repente, junto a la parrilla, comenzó a encender enérgicamente el fuego. Betty se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y salió disparada al patio. Nervioso, Mike arrojó la nota al fuego con todas sus fuerzas y regresó a grandes zancadas, casi derribándola en su camino. Ella no podía dejar pasar una oportunidad así. Ignorando las llamas, metió las manos en la parrilla, rescatando el trozo que sobrevivió. Casi se quema, pero logró sacar el trozo de papel. La mayor parte del texto se había quemado, pero 2 palabras que sobrevivieron le pusieron la piel de gallina. Tu hijo. Estaba escrito con una pulcra caligrafía femenina. Betty inmediatamente arrojó el papel de nuevo al fuego y se sacudió las manos. Ahora no solo su esposo, sino también ella misma había perdido la tranquilidad. ¿Qué significaba eso? Después de aquello, Mike parecía otra persona. Se volvió nervioso, retraído, apenas hablaba y pasaba todo el tiempo en su habitación. Cuando Betty entraba, él salía. Hijo, ¿quizás comas algo después de todo?, preguntó Sara suplicante. Me esforcé mucho por ti. No tocó la comida en toda la noche. Simplemente se sentó en silencio, mirando un punto fijo. No quiero, dijo Mike con voz ronca, levantándose de la mesa. Te has estado matando a trabajar, pobrecito, exclamó su madre, llevándose las manos a la cabeza. Pero Betty sabía que no se trataba del trabajo. Para ella era obvio. Su esposo había cambiado después de conocer a Cassandra. ¿Y si lo está chantajeando?, le pasó por la mente de repente. Su imaginación comenzó a pintar escenas vívidas, casi cinematográficas. Betty sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos intrusivos. Se acercaba el día de su viaje a casa. Mike lo esperaba más que nadie. Incluso sugirió irse unos días antes. ¿Realmente te ha asustado tanto la vecina?, se preguntó en silencio. Betty estaba cansada de adivinar. No podía seguir consumiéndose por dentro. Necesitaba saber la verdad y decidió hablar directamente con su esposo. Mike se encerró en su estudio. Betty tomó una bandeja con té y galletas, con el pretexto de cuidarlo, llamó a la puerta. ¿Qué quieres?, se tensó su esposo. Betty esbozó la sonrisa más dulce que pudo. Nada, solo te traje un poco de té. Como si nada, Betty respondió con una sonrisa intencionadamente tranquila. Mike suspiró profundamente y se reclinó en su silla. Está bien, ponlo en la mesa y luego vete. Necesito trabajar. Ella asintió. Su tono le pareció irritado, pero al mismo tiempo aliviado. Betty sintió que su calma lo había tranquilizado un poco. Él bajó la guardia. Mirando por encima de su hombro, Betty notó que una aplicación bancaria estaba abierta en la pantalla de su portátil. Una tarjeta yacía en la mesa cercana. Atar cabos fue fácil. Mike estaba a punto de transferir o retirar una gran suma. Betty no armó una escena. La tensión en el aire ya era lo suficientemente densa. Simplemente salió de la oficina, tan cargada de pensamientos como él. Una inquietud interna no la abandonaba. Sentía que algo malo estaba sucediendo,
pero el cuadro estaba incompleto. Sin una idea mejor, Betty decidió hablar con su suegra. Sara estaba sentada en la terraza, disfrutando del suave sol de la tarde en su rostro. ¿No crees que Mike y Cassandra se conocen?, preguntó Betty, sentándose a su lado. Su suegra se encogió de hombros. No lo creo. Dijo que antes vivía en el norte. Creo que te equivocas. De ninguna manera, pensó Betty para sí misma. Su ansiedad no se calmaba. La conversación no arrojó nada concreto, y apretó los labios, desviando la mirada hacia la casa de la vecina. Su intuición le gritaba. Detrás de esa fachada había una historia que ni siquiera sospechaban. Betty, empaca tus cosas, dijo Mike, saliendo de la oficina. Nos vamos mañana. Ella asintió. El tan esperado descanso se había convertido en una historia de detectives con elementos de thriller psicológico. Volver a casa se convirtió en una salvación. Sara sugirió recoger manzanas para el viaje. Betty tomó gustosamente la canasta y fue al jardín. Las manzanas colgaban grandes y jugosas, un deleite para la vista. Se sorprendió a sí misma pensando de nuevo, vivir fuera de la ciudad sería maravilloso. Perdida en sus pensamientos, Betty de repente escuchó un canto. Se quedó helada, con la canasta colgando de su mano. La voz era clara, fuerte y fascinante, infantil. Por un segundo, incluso cerró los ojos, saboreándola. Su intuición profesional se activó de inmediato. Tal talento no podía ser ignorado. Betty salió para ver quién cantaba. Resultó ser el vecino, Esteve. Justo cuando estaba a punto de acercarse, Cassandra corrió hacia él. Aún así, Betty se acercó a la puerta y dijo, su hijo tiene una voz increíble. Necesita absolutamente estudiar canto. Le aseguro que puede lograr mucho. Esteve escuchaba con los ojos brillantes. Pero el rostro de Cassandra se tensó al instante, torcido por la hostilidad. No te metas en nuestras vidas, siseó, entrecerrando los ojos. Betty no esperaba tal reacción. No quise decir nada malo, solo no pude evitar notar el talento. Enseño música y yo. Sal de aquí y nunca te acerques a mi hijo. ¿Me oyes? La voz de Cassandra se convirtió en un grito. Temblaba de rabia. ¿Por qué eres así?, dijo Betty, impotente. No entendía que había causado exactamente una agresión tan feroz. Cassandra no respondió. Agarrando a su hijo de la mano, lo arrastró hacia la casa. Esteve se giró como para decir algo, pero su madre le susurró algo al oído. Él se quedó helado y bajó la cabeza. Betty suspiró profundamente. Cassandra era una mujer con dolor por dentro. ¿Pero qué herida se escondía debajo de ese caparazón? Tratando de calmarse, Betty regresó al jardín y continuó recogiendo manzanas. Cuando terminó, su suegra le sugirió recoger frambuesas, y Betty aceptó con gusto. Necesitaba mantener sus manos ocupadas para no volverse loca con sus pensamientos. Se inclinó hacia el arbusto y, de repente, el niño vecino salió de debajo de este. «¡Dios mío!», exclamó. «¡Uy!», gritó Betty, dejando caer la canasta. Varias manzanas rodaron en diferentes direcciones. «Realmente me asustaste». «Oh, lo siento». Esteve parecía un poco avergonzado. Resultó que había un pequeño agujero en la cerca por el que un niño podía pasar fácilmente. Así es como terminó en la propiedad de otra persona. «¿Eres profesora de música, verdad?», preguntó el niño. «¿Podrías darme algunas clases?». Betty sonrió ampliamente. El talento musical acababa de llegar a su puerta. Estaba lista para aceptar cuando recordó a Cassandra. «Estaría feliz de trabajar contigo, pero necesito el permiso de tu madre». El niño frunció los labios. Era obvio que a ella no le gustaría la idea. Dudó un rato hasta que Betty sugirió intercambiar números de teléfono para poder darle consejos de canto. «Genial», aceptó Esteve felizmente, sus ojos brillando con picardía. En cualquier otra situación, Betty lo habría rechazado. Pero el niño tenía una voz tan maravillosa y única que simplemente no podía pasar de largo. Esteve ya estaba a punto de volver corriendo a casa, pero Betty lo detuvo. «Espera, toma una manzana», le ofreció, entregándole una fruta al niño. Él sonrió,
Luego, de un solo movimiento, estaba al otro lado de la cerca y corrió a casa. Betty, la voz severa de Mike la hizo sobresaltar y dejar caer la canasta que había estado llenando durante varios minutos. Sí, dijo, volviéndose hacia él. ¿Cuánto tiempo vas a estar empacando? Refunfuñó Mike infelizmente. Yo estoy listo y tú todavía estás perdiendo el tiempo en el jardín. Betty suspiró profundamente. Él no podía esperar para irse. Cuando la pareja se fue, Sara se entristeció notablemente. Quería que los chicos se quedaran más tiempo, pero su hijo ni siquiera quería oír hablar de ello. Mamá, tenemos trabajo, dijo Mike con firmeza. Apenas logré encontrar tiempo libre solo para visitarte. Su madre solo sacudió la cabeza, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos. Betty observaba a su esposo de cerca. Él no tenía un horario tan apretado en absoluto. Simplemente quería salir de allí lo antes posible. ¿Por qué actúas tan extraño? No pudo contenerse. Tan pronto como llegamos aquí, es como si te hubieran cambiado por otra persona. Mike, ¿qué está pasando? No entiendo a qué te refieres, se encogió de hombros. Pero incluso su lenguaje corporal decía lo contrario. Mike se sentó con una postura cerrada, sus hombros tensos. No necesitabas ser psicólogo para entender que algo lo carcomía. Betty renunció a intentar hablar con él y en su lugar le contó el episodio con Cassandra, cuando mencionó el talento de su hijo. Simplemente no deberías interferir en las familias de otras personas, respondió fríamente su esposo. No pensaba hacerlo, replicó Betty rápidamente. Solo quería ayudar al niño a desarrollar su talento. Bueno, no ayudes si no te lo piden, dijo Mike bruscamente, mirando por la ventana. Cuando regresaron a casa, Betty contactó inmediatamente a Esteve. Eligieron un momento en que ambos estaban libres e hicieron un plan de estudio. Betty se comunicaba con su estudiante a través de mensajes y acordaron reunirse por videollamada un par de veces a la semana. Por supuesto, no era tan efectivo como las lecciones en persona, pero dada su situación, era lo mejor que podían hacer. Lo estás haciendo genial, dijo Betty, viendo lo mucho que se esforzaba el niño. ¿Le contaste a tu mamá sobre nuestras lecciones? El niño desvió la mirada y se mordió el labio. Su reacción lo decía todo. Así que no le había contado, concluyó Betty por su cuenta. Pero lo acordamos, Esteve. Esto no puede seguir así. Tu mamá necesita saber sobre nuestras lecciones. Ella no es mi mamá, soltó el niño de repente. Mi mamá murió cuando yo nací. Fue un giro tan inesperado que Betty abrió la boca involuntariamente. ¿Entonces quién es Cassandra?, preguntó confundida. Mi tía, respondió Esteve. Hubo un silencio. Betty reflexionó. Su suegra había dicho que el niño tenía unos 7 años, y lo miró más de cerca. Algo en su apariencia le recordaba a Mike. Pero no podía ser su hijo. Su subconsciente hizo la conexión y Betty se estremeció. No, no, no. Eso no puede ser. Llevamos casados casi 9 años, se dijo a sí misma. Mike era un esposo decente y fiel. No podría haberla traicionado. En ese momento, Betty recordó una conversación que había escuchado en el jardín. La pregunta se le escapó de los labios. Esteve, ¿de quién quiere vengarse tu tía?, preguntó apresuradamente. De tu esposo, respondió el niño de inmediato. ¿Por qué? Los ojos de Betty se abrieron de par en par. Nos hizo mucho daño. Hace mucho tiempo, dijo el niño simplemente, como si hablara del clima o de los juguetes. Por su culpa, todos los problemas. Es un traidor. Era obvio que Esteve estaba expresando los pensamientos de Cassandra, que ella había alimentado en él durante años. Betty no supo qué decir y no quiso discutir sobre su esposo con un niño. Sin importar que, el niño no debía estar involucrado en intrigas de adultos. Entiendo, Esteve, forzó una sonrisa Betty. Entonces, haz las tareas que te di. Nos vemos la próxima semana. Betty cerró de golpe su computadora portátil y se reclinó en su silla. Ahora no tenía dudas de que su esposo estaba preparando dinero para Cassandra. Aparentemente, estaba tan asustado de su venganza que decidió comprar su silencio. ¿Qué has hecho?, se preguntó de nuevo por enésima vez.
Entonces, Betty se levantó bruscamente y corrió hacia el estante. Había un álbum de fotos. Recordaba claramente que debía haber una foto de la infancia de Mike en alguna parte. Pasaba las páginas febrilmente hasta que encontró lo que buscaba. ¡Oh, Dios! Solo pudo susurrar, mirando al Mike de 7 años. Ahora casi no tenía dudas de que Steve era su hijo. Lo más probable es que con eso la estuviera chantajeando Cassandra. Betty se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. Por dentro, todo ardía. Nunca logró darle un hijo a su esposo, pero por otro lado, él ya tenía un hijo que estaba creciendo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora Mike solo me es fiel a mí, trató de convencerse. Betty estaba dispuesta a aceptar que muchas personas cometen errores en su juventud. Quizás Mike ni siquiera sabía que tenía un hijo. Betty se agarró la cabeza, tratando de averiguar qué hacer a continuación. No quería provocar un escándalo ni pelear con su esposo. Todo lo que sucedió en el pasado debería haberse quedado allí. Sin embargo, Betty entendió que una conversación seria era inevitable. Mientras tanto, Sara estaba sentada en un banco, disfrutando del clima cálido. Los niños se habían ido hacía unos días y ella se había quedado sola. La mujer reflexionaba sobre la vida y las personas que la habían dejado hacía mucho tiempo. Recientemente, una mujer con la que a veces caminaba había muerto en una calle cercana. Sara suspiró profundamente. La cruel soledad apretaba su lazo alrededor de su cuello. Se le hacía cada vez más difícil vivir sola. Cuando empezó a lloviznar, se levantó. De repente, un dolor agudo le atravesó el pecho y Sara se dobló, agarrándose el corazón. Su mano comenzó a temblar, su boca se torció. Ni siquiera pudo gritar pidiendo ayuda. Afortunadamente, Cassandra apareció en la calle en ese momento, regresando de la tienda. Evaluando rápidamente la situación, se acercó de inmediato a la vecina. Cassandra tenía formación médica y sabía exactamente qué pasos tomar durante un ataque al corazón, cada minuto contaba. Pero Cassandra de repente se quedó helada, mirando a la madre del hombre que había arruinado su vida y la de su sobrino. ¿Qué sentirá él cuando se entere de la muerte de su madre? ¿Cómo vivirá después de perder a alguien cercano? Pensó en silencio, viendo cómo la vida abandonaba lentamente a la anciana. Cuando la mujer comenzó a jadear, Cassandra volvió en sí. La acostó suavemente en el banco e hizo todo lo necesario para mantenerla con vida hasta que llegara la ambulancia. ¿Va al hospital?, preguntó el paramédico. Pero Cassandra solo negó con la cabeza. Ella había hecho su parte. Cuando los médicos se llevaron a Sara, Cassandra corrió a casa y se encerró en el baño. Abriendo el agua, rompió a llorar. El destino acababa de darle la oportunidad de vengarse de su enemigo, pero la había desperdiciado. Señor, Sara podría haber muerto, susurró la mujer entre lágrimas. No importa cuánto odiara a Mike, su anciana madre era inocente. No debería haber sido ella la que sufriera. Perdóname, Linda, dijo Cassandra suavemente, secándose las lágrimas. Me vengaré de él. Pero lo haré de otra manera. De puntillas, fue a su habitación para que su sobrino no notara su estado y sacó un álbum gastado. Su propia hermana, Linda, era una verdadera belleza. Tenía muchos admiradores, pero el destino le jugó una broma cruel. La chica se enamoró de un hombre casado. En ese momento, Mike y Betty llevaban 2 años de casados. Betty sufría de depresión por no tener hijos, lo que afectaba su relación. Mike estaba cansado de su esposa, que lloraba constantemente y estaba retraída. Al conocer a la alegre Linda, comenzó una aventura. Para Linda, era serio. Creía que Mike dejaría a su esposa y construirían una familia. Pero tan pronto como Mike se aburrió del juego, sacó a Linda de su vida y volvió con su esposa, que comenzaba a recuperarse. Linda descubrió que estaba embarazada. Esperaba que la noticia lo cambiara todo. Pero Mike solo se rió en su cara. No te quiero ni a ti ni a tu hijo, dijo fríamente y se fue para siempre. Linda se derrumbó. Perdió el interés en la vida. Pasó su embarazo como una sombra, sin emoción, sin fuerzas. Cassandra hizo todo lo posible por apoyar a su hermana, asegurándole que el niño era el comienzo de una nueva vida. Pero la herida dejada por Mike era demasiado profunda.
El parto fue difícil. Parecía que Linda ni siquiera intentaba luchar. Esteve nació gracias a los esfuerzos de los médicos. Su madre ni siquiera llegó a verlo. Su corazón se detuvo antes del primer llanto de su hijo. Cassandra estaba convencida de que Linda murió por culpa de Mike, por la traición, por el dolor. Estaba agotada, rota, la traición la mató. Cassandra obtuvo la custodia de su sobrino y se prometió a sí misma amarlo como si fuera suyo. Cuando Esteve cumplió 1 año, Cassandra le escribió una carta a Mike. Esperaba que el niño derritiera su corazón. Pero todo lo que obtuvo en respuesta fue un frío: no quiero tener nada que ver con ustedes. Desde ese momento, el resentimiento de Cassandra creció. Juró que él pagaría. Cuando llamaron a Betty para informarle sobre su suegra, estaba en el trabajo. Inmediatamente se levantó de un salto y se preparó para salir de la ciudad. Pero la amable enfermera al otro lado de la línea la tranquilizó: no es necesario. La vecina reaccionó a tiempo. La vida de la paciente no corre peligro. De todos modos, no la dejarán entrar ahora, así que venga con calma el fin de semana. Betty suspiró profundamente y regresó a su clase, aunque su mente estaba lejos de la escuela. Chicos, continuemos practicando la canción, dijo. Estaré fuera un par de minutos. Cerrando la puerta detrás de ella, Betty comenzó a marcar el número de su esposo. Necesitaban hablar urgentemente sobre su madre. Él vio la llamada claramente, pero apagó deliberadamente el sonido. En ese momento, Mike estaba en la oficina de su jefa. Betty no estaba en su mente. Un par de días antes, compró un regalo para Selena y ahora iba a dárselo. Te mereces el mundo entero, le canturreó. Pero permíteme darte al menos esta modesta joya. Como había tomado dinero para sobornar a Cassandra, el presupuesto del regalo se redujo. Selena abrió la caja, echó un vistazo al contenido y sonrió con desdén. Claramente no era lo que esperaba. Gracias, querido, dijo amablemente, apenas ocultando su decepción. Es un detalle que hayas pensado en mí, dijo Selena mientras Mike salía de la oficina. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, arrojó descuidadamente la caja de joyas al cajón más alejado de su escritorio. Últimamente, él había comenzado a molestarla. Antes era divertido, servicial, halagador, ahora, insistente y patético. Su juguete favorito ya no le proporcionaba placer. Hacía tiempo que había descubierto su plan. Mike no sentía nada por ella, quería ascender en la carrera. Pero Selena no era ingenua. Había pasado por demasiado como para complacer a gente como él. La jefa no ascendía con palabras dulces, solo por méritos. Y Mike era mediocre. Lo mantenía cerca solo por diversión. Y ese tiempo parecía estar llegando a su fin. Betty no pudo contactar a su esposo. Después de 5 intentos, él envió un mensaje corto: no me molestes. Estamos en una reunión seria. Ella se enojó. Le escribió un largo mensaje diciendo que la salud de su madre era más importante que el trabajo, pero él ni siquiera lo leyó. Por la noche, como de costumbre, se conectó por videollamada con Esteve. Hola, ¿cómo estás? ¿Hiciste el ejercicio del que hablamos?, preguntó con una sonrisa. El niño asintió enérgicamente. Esperaba estas sesiones con alegría. ¿Puedo cantar?, se ofreció con entusiasmo. Betty estaba encantada. La voz de Esteve era agradable y melódica. Como profesora, entendía que lo principal era el apoyo. El resto vendría con la edad. Esteve comenzó a cantar. Justo cuando alcanzó la nota correcta, Cassandra entró en la habitación. Él se calló abruptamente. No te detengas. Sigue, dijo Betty rápidamente, tratando de mantener la situación bajo control. Cassandra saltó hacia la computadora portátil. ¿Quién es? Su voz resonó con furia. ¿Eres tú? Te dije que te mantuvieras alejada de mi hijo. ¿Qué parte de eso no entiendes? Betty apretó los labios. Cassandra, hablemos a solas. Podemos discutir todo con calma. Pero la mujer ni siquiera escuchó. Su rostro se congeló de ira. Cortó la llamada y se volvió hacia su sobrino. Te dije claramente, no hables con ella. Pero quiero. La tía Betty me ayuda. Estoy aprendiendo a cantar y es importante.
Cassandra suspiró. Para ella, todo parecía una tontería infantil sin importancia. Si esto vuelve a suceder, serás castigado. Teléfono y tableta aquí, ahora. El niño entregó a regañadientes los aparatos. Cassandra también tomó la computadora portátil. Aislamiento total. Te odio, gritó Esteve entre lágrimas y hundió la cara en la almohada. La mujer se estremeció, pero no mostró ninguna emoción. Solo enderezó la espalda y susurró, es por tu propio bien. Luego salió de la habitación. Después de la llamada interrumpida, Betty intentó varias veces más contactarlo, pero sin éxito. Se dio cuenta de que Cassandra le había quitado todo. Parece que tendré que ir, decidió y comenzó a prepararse. No sentía ira hacia Cassandra, sino más bien comprensión. La mujer protegía al niño lo mejor que podía, pero Betty creía que una conversación cara a cara podría cambiarlo todo. Dejando un mensaje para su esposo, salió de la ciudad. Esa noche, entró en la casa de su suegra para visitarla, pero no llegó. Afuera, vio a Cassandra con Esteve. Betty se acercó de inmediato. Buenas noches. Por favor, hablemos. Cassandra le lanzó una mirada despectiva, luego miró al niño, que sonreía de alegría. Esteve, entra, dijo con severidad. Cuando él se fue, la mujer le hizo un gesto a Betty para que se sentara en el banco. Primero que nada, gracias. Salvaste a mi suegra, dijo sinceramente. Da miedo imaginar lo que podría haber pasado si no hubieras estado allí. No fue muy sabio dejarla sola, respondió la vecina secamente. Pero tu esposo claramente no es nuevo en abandonar mujeres. Betty frunció el ceño. Apenas entendía de qué hablaba su interlocutora. ¿Te refieres a la madre de Esteve?, adivinó Betty. No me digas que no sabes nada, dijo Cassandra bruscamente. Nunca creeré que tu esposo no se jactara de ello. Pero Betty solo negó con la cabeza. Realmente no entendía completamente lo que se decía. Todo lo que tenía eran sus propias conjeturas. Siempre creí que Mike me era fiel, admitió amargamente. Cassandra solo se rió. Sin embargo, al ver la genuina confusión y tristeza en los ojos de su compañera, se calló abruptamente. De repente se dio cuenta de que ante ella había una víctima del engaño, igual que su hermana una vez lo fue. Entonces contó la historia de Linda. Al hablar de ella, Cassandra no pudo contener las lágrimas, aún no se había recuperado por completo de ese dolor. Señor, es tan triste, dijo Betty, tocando la mano de su compañera. Qué tonta soy. Tantos años estuve segura de que vivía con un hombre perfecto, pero resultó ser un verdadero canalla. Cassandra solo negó con la cabeza. Debe ser castigado, dijo con odio. Definitivamente lo será, dijo Betty con confianza. Los canallas siempre reciben su merecido. Estaban tan absortas en su conversación que ni siquiera notaron que había anochecido. Cassandra ya no sentía odio hacia Betty. ¿Nos dejarás trabajar con Esteve de nuevo?, preguntó Betty. Cassandra asintió y se secó una lágrima. Una vez, su hermana también había soñado con cantar. Sus padres no apoyaron ese sueño, así que tuvo que decirle adiós y matricularse en la Facultad de Economía. Quizás Esteve realmente lo logre, dijo su tía con una sonrisa. No tengo ninguna duda de eso, le aseguró Betty. Pero no tenían idea de que toda su conversación había sido escuchada por una tercera persona. No estaba escondido debajo de un árbol ni detrás de una cerca. Estaba a decenas de kilómetros de distancia de ellas. Sin embargo, escuchó toda la conversación de principio a fin perfectamente. Ya lograron hacerse amigas, rugió Mike, golpeando la silla con el puño. El caso es que Mike estaba obsesionado con el control. Unos meses antes, había colocado un micrófono oculto en el bolso de su esposa para asegurarse de que no sospechara nada de su aventura con su jefa. También revisaba con frecuencia a dónde iba y con quién hablaba. Anteriormente, no había encontrado nada sospechoso, pero ahora Mike estaba realmente conmocionado. Perdona que me entrometa, comenzó Cassandra. Pero ese hombre no te merece. Tú eres real y él es ordinario. No creo que seas feliz. Betty no pudo contener una sonrisa irónica y recordó de nuevo las palabras que la adivina le había dicho un par de años antes.
Nunca tendrás un hijo con este hombre, repitió en silencio, cerrando los ojos. Tienes razón, dijo Betty en voz baja. Ya no quiero vivir con alguien que abandonó a un hijo. De camino a casa, comenzó a reevaluar su matrimonio. Mike nunca la escuchaba. Vivía solo según sus propios deseos y ambiciones. No estaba realmente interesado en sus sueños. ¿Cuántas veces había intentado hablar con él sobre tener hijos, y la conversación siempre terminaba en nada? Mike no estaba dispuesto a visitar a los médicos para averiguar por qué no podía quedar embarazada, ni siquiera a considerar la FIV o la adopción. ¿Qué ha hecho él por nuestro matrimonio?, murmuró, mirando la foto de su boda que su suegra guardaba en un marco. Incluso allí, Betty sonreía ampliamente, mientras que Mike parecía estar haciéndole un favor. Él escuchó todo y apretó su lápiz con tanta fuerza que se partió en dos. ¡Qué desgraciada!, espetó. Primero intentó chantajearme y ahora está poniendo a mi esposa en mi contra. Mike se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación. Cuando sus ojos se posaron en la pila de dinero que había retirado específicamente para Cassandra, sonrió. No obtendrás ni un céntimo de mí, pensó, una sonrisa apareciendo en su rostro. Ahora Mike estaba decidido a atacar primero. ¿Quieres ayudarme a darle una lección a una tonta?, le preguntó a uno de sus amigos más temerarios. Un día, Cassandra iba a la ciudad a ver a su paciente. Trabajaba haciendo masajes a domicilio. Para llegar más rápido, esta vez eligió el tren de cercanías. Estaba a punto de pasar por el control de seguridad cuando, de repente, la alarma sonó a su alrededor. Por favor, muestre su bolso, dijo un empleado de la estación con una sonrisa desagradable. La mujer, sin sospechar nada, abrió su bolso. Para su sorpresa, el hombre sacó varios paquetitos con piedras preciosas. «Ajá, aquí está la ladrona», dijo con una expresión de satisfacción. «Eso no es mío», dijo Cassandra con los ojos muy abiertos. «Lo juro, ¿de dónde podría sacar yo esas piedras?». Resultó que no lejos de la estación, a una pequeña joyería le habían robado sus gemas. «Exacto. No son suyas». «Ya explicará todo en la comisaría», dijo el guardia con severidad, luego llamó a la patrulla y entregó a la asustada Cassandra. En la comisaría, apenas la escucharon. Como las piedras fueron encontradas en su bolso, no había duda de su culpabilidad. «¿A quién intentas demostrarle algo?», dijo con desprecio el jefe de la estación. «Llama a un abogado si quieres, pero mi consejo es este, mejor coopera y quizás te reduzcan la sentencia». «¿Qué sentencia?», preguntó Cassandra con voz llorosa, sorprendida. «Mi hijo me espera en casa. Tengo que volver con él». «Deberías haber pensado en eso antes», se burló el hombre. «Ahora puedes despedirte de tus derechos parentales». Cassandra suspiró horrorizada. Pidió llamar a Betty. Parecía que era la única persona en la que podía confiar. Betty corrió inmediatamente a la estación, tratando de demostrar que Cassandra era una persona honesta y que nunca haría algo así. Pero nadie siquiera la escuchó. «Por favor, cuida de Esteve», pidió Cassandra. «Es lo único que tengo». Betty asintió apresuradamente. Ni siquiera les permitieron hablar adecuadamente, solo intercambiaron unas pocas palabras. «Escucha, estoy segura de que ha habido un terrible error», dijo Betty. «Le tendieron una trampa». «Bueno, entonces, demuéstralo», se burló abiertamente el policía. «¿No es ese su trabajo?», preguntó ella sorprendida. «¿Sabe qué?», comenzó a enojarse él, «su visita ha terminado, así que por favor, váyase. ¿O quiere hacerle compañía a su amiga?». Betty suspiró y salió lentamente. Realmente no quería dejar a Cassandra allí sola, pero no tenía otras opciones. Una vez afuera, un joven guardia de seguridad la alcanzó. «Yo tampoco creo que su amiga sea culpable», dijo sin aliento. «En mis años en la policía, he interrogado a muchos criminales, pero su amiga no es una de ellos». «Gracias, por supuesto», respondió Betty. «Pero, ¿cómo lo demostramos?». «No te preocupes», dijo Austin. «Tengo una idea». Intercambiaron números. El guardia prometió mantenerla informada sobre el caso. Así que Betty tenía una pequeña esperanza. Se fue a casa.
Necesitaba recoger a su suegra del hospital, de alguna manera, explicarle a Esteve que su tía no estaría por un tiempo. A Mike no le importaba en absoluto que su esposa estuviera fuera de casa. Estaba demasiado ocupado con sus propios problemas. Mike se dio cuenta de que su amante no iba a conseguirle un ascenso, así que no tenía sentido gastar tiempo y dinero en ella. Gradualmente, Mike comenzó a distanciarse de su jefa, dirigiendo su atención a una chica de otro departamento. Se llamaba Alice. Tenía padres adinerados y trabajaba en la oficina solo por diversión. Mike decidió llevarle un ramo de flores, escondiendo una nota con un poema dentro. En él, elogiaba su inteligencia y belleza. Alice, ten cuidado, dijo una de las damas. No hace mucho, el señor Griffin perseguía a Selena y ahora ya ha cambiado a ti. Oh no, no quiero esa clase de suerte, sonrió la chica. Definitivamente no voy a ser el juguete de la jefa. En ese momento, Selena pasaba por allí. Francamente, no le importaban las andanzas de su amante, pero temía por su propia reputación y estaba lista para hacer polvo a Mike. Le había dicho muchas veces lo importante que era mantener el secreto. No quería que su relación se convirtiera en un chisme de oficina, pero debido a su irresponsabilidad, eso es exactamente lo que sucedió. Mike, ven aquí, dijo fríamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Al notar a la jefa, Mike inmediatamente dejó de reír y se puso derecho como una vela. Prepara una declaración para transferir a Griffin a otro puesto, dijo Selena, mostrando los dientes. Ahora será asistente legal. Todos los que escucharon sobre este nombramiento se quedaron boquiabiertos. Mike fue degradado varios rangos de una vez. Por lo general, ese trabajo se ofrecía a estudiantes que venían a hacer prácticas. Cuando el propio culpable se enteró, se enfureció. ¿Qué es esto? ¿Una especie de venganza?, protestó el hombre, apenas conteniendo un grito. No, solo decidí evaluar realistamente tus habilidades, respondió la jefa con una sonrisa. Griffin quiso decir algo más, pero ella simplemente lo echó de su oficina. Mike se fue, cerrando la puerta de un portazo. Mientras tanto, Betty cuidaba de Esteve, que ahora estaba solo. Todos los días, el niño preguntaba cuándo volvería su tía. Pronto, cariño, le decía a Betty cada vez. Tuvo que mentirle diciendo que su tía estaba descansando en un sanatorio para recibir tratamiento. Pero, afortunadamente, un par de días después, Austin la llamó. Después de revisar cientos de grabaciones de cámaras de vigilancia, logró encontrar la que capturó el momento en que a Cassandra le colocaron las dichosas joyas en su bolso. Ya había entregado las imágenes a las autoridades, por lo que la liberación de la mujer era solo cuestión de tiempo. Betty estaba loca de alegría. Finalmente, la justicia había prevalecido. Cuando Austin le mostró la grabación, ella se quedó sin aliento. Ese es Carl, graznó. El amigo de mi esposo. Ahora Betty no tenía dudas de que su amiga terminó en la custodia policial por culpa de Mike. ¡Qué desgraciado!, pensó, dándose cuenta de que no podía demorarlo más. Necesito solicitar el divorcio lo antes posible. No quiero llevar el apellido de una persona tan terrible, dijo Betty apasionadamente cuando le preguntaron por el motivo del divorcio. Dudó mucho tiempo en decírselo a su suegra porque tenía un corazón débil, pero no podía ocultar noticias de esta magnitud. Betty, ¿cómo pudo pasar esto?, preguntó Sara, casi llorando. 9 años y borrarlo todo de un plumazo. No te reconozco. Sara, no fui yo quien lo borró todo. Agradéceselo a tu hijo. ¿Sabes? Él logró arruinar no solo mi vida, sino también varias otras. Pronto tuvo que enfrentarse a su esposo en persona. No se habían visto en poco más de una semana, pero parecía un mes entero. La reunión tuvo lugar en el tribunal de divorcio. Te arrepentirás de esto, susurró Mike. ¿Quién te querrá ahora? Una divorciada de 30 años sin apartamento ni un trabajo decente. Si tuvieras una apariencia normal, tal vez tendrías una oportunidad, pero nada bueno te espera en la vida ahora. Betty solo sonrió irónicamente. Este hombre me decía que me amaba hace solo un par de meses, dijo con ironía. Al salir después de la sesión, respiró hondo. Durante el proceso, se reveló que su esposo la había estado engañando con su jefa.
Pero en ese momento, no sintió nada. No le importaba. Ya había sufrido suficiente y ahora solo quería irse y borrar a ese hombre de su vida. «El divorcio te sienta bien», dijo Austin en voz baja una vez que caminaban juntos. Betty no pudo contener una risa alegre. Era un cumplido muy extraño, pero, sin embargo, realmente se había vuelto más hermosa. Había logrado enderezar los hombros, las sonrisas aparecían en sus labios más a menudo y una chispa traviesa se había reavivado en sus ojos. Ni siquiera se había dado cuenta de lo cercana que se había vuelto con el guardia de seguridad. Al principio, él la ayudó a salvar a Cassandra, luego mudó las cosas de su esposo a otro apartamento y más tarde, de alguna manera, la recogió del trabajo. Y cuando se agotaron los motivos de esas reuniones, simplemente comenzaron a caminar y a disfrutar de la compañía del otro. Él también llevaba una dolorosa historia de divorcio a sus espaldas, llena de mentiras y traición. Así, dos almas heridas se encontraron. «Sí, pero amo mucho más la felicidad», sonrió Betty, mirando el lago al que habían llegado. «Tendrás felicidad», dijo Austin seriamente. Betty sonrió, bajando la mirada a sus pies. Sentía que se estaba enamorando de nuevo, pero tenía tanto miedo de ahuyentar este frágil sentimiento. «¿Te quedarás con Steve?», le preguntó Cassandra. «Últimamente no me siento muy bien». El estado de su amiga la había estado preocupando seriamente. Cassandra se quejaba cada vez más de debilidad y dolores de cabeza. Al principio, todos pensaron que solo necesitaba descansar después de varios días de confinamiento. Sin embargo, el tiempo pasó, pero no mejoró. Entonces Betty insistió en ver a un médico. «Tienes cáncer», dijo el doctor después de que Cassandra se sometiera a todas las pruebas necesarias. Betty estaba en shock. Casi se cae de la silla por la noticia. Pero Cassandra lo aceptó con calma, incluso con resignación, se podría decir. «Gracias», dijo, y luego salió de la oficina. Betty corrió tras ella, horrorizada. Estaba dispuesta a correr a todos los hospitales para encontrar un buen médico que pudiera dar con el tratamiento adecuado. «No tiene sentido», Cassandra sacudió la cabeza. «¿Escuchaste? Estoy en la etapa final». Betty argumentó ferozmente que siempre hay una oportunidad. «Solo tienes que seguir luchando». Pero Cassandra la miró con tanta tristeza y agotamiento que tuvo que callarse. «Betty, esta es mi elección», dijo Cassandra en voz baja. «Y quiero pasar mis últimos días en paz, rodeada de mis seres queridos». Betty estaba a punto de abrir la boca para discutir, pero Cassandra le tocó suavemente la mano, indicándole que no interrumpiera. «Quiero pedirte solo una cosa», susurró la mujer. «Cuida de Steve». Betty sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Asintió, apretando la mano de su amiga. En estas semanas, Cassandra se había convertido en una persona cercana para ella, casi una hermana, y le dolía terriblemente no querer perderla. Pero el destino tenía sus propios planes. No perdonó los sentimientos de Betty. Y 2 meses después de que se confirmara el diagnóstico, Cassandra falleció. Sucedió mientras dormía, después de un maravilloso día en el lago que pasó con Betty, Austin y Steve. Betty trató de mantenerse fuerte, pero fue difícil. Durante el funeral, no dejó de sostener la mano del niño. Él no lloraba, solo miraba el ataúd con sus grandes ojos. «¿Por qué todos mueren?», preguntó, refiriéndose no solo a su tía, sino también a su madre. Betty abrió la boca, pero la histeria la abrumó. No sabía qué decirle a un niño que había perdido a tantos seres queridos. Austin vino a su rescate. «Escucha, amigo, no es tan aterrador como podría parecer al principio», dijo, agachándose frente a él. «Así es la vida, y tienes que estar preparado para diferentes pruebas. Pero lo principal es no desesperar. Betty y yo siempre estaremos aquí para ti». Ella miró agradecida a Austin. Gracias a su compostura, logró superar ese terrible día. Quedándose a solas, Betty hundió la cara en su hombro y lloró amargamente. «Tranquila, querida, tranquila», susurró él. «Te prometo que todo estará bien». Austin no los dejó solos con Steve ni un solo día, cuidándolo, haciendo todo lo posible para que la tristeza de la pérdida no abrumara sus mentes. Y pronto, comenzaron a volver a la vida. Su pasión compartida ayudó, el canto.
En la canción que interpretaba, Steve pudo expresar todo el dolor que vivía en su joven corazón. Cuando Betty lo escuchaba, se le ponía la piel de gallina. Estaba segura de su talento. Ahora practicaban todos los días. Luego, Betty inscribió al niño en un concurso de música. Se convirtió en el ganador, lo que lo motivó aún más a dedicarse al canto. Y Betty lo ayudaba activamente con esto. Gradualmente, llegó el alivio, y cuando lo hizo, Austin le propuso matrimonio. Por supuesto que sí, respondió Betty de inmediato. Formalizaron la tutela de Steve juntos y comenzaron a vivir como una familia. Un día, al volver a casa del trabajo, Betty se encontró con la adivina. Sin decir palabra, la mujer se acercó a ella y la miró directamente a los ojos. Ahora todo será diferente, sonrió ampliamente la desconocida. Con el hombre adecuado, cumplirás tu sueño. Desapareció tan repentinamente como había aparecido. Betty ni siquiera logró decir nada. Solo se quedó allí, parpadeando. Ya ni siquiera pensaba en su exmarido. Aunque la vida de él se desmoronaba rápidamente. Inició una guerra abierta con su antigua amante. Selena se vengaba de su traición. Y para preparar un contraataque, Mike se pasó a la competencia. Sin embargo, fue rápidamente descubierto, por lo que el hombre perdió su trabajo. Su antigua jefa también se aseguró de que ninguna empresa respetable lo contratara, por lo que Mike solo podía aspirar a los trabajos peor pagados. Después de las palabras de la adivina, Betty no pudo asimilar todo durante mucho tiempo. No quería hacerse falsas esperanzas solo para volver a salir herida. Pero un día se sintió tan mal que tuvo que ir al hospital. No te preocupes, todo está bien, sonrió el médico. Estás embarazada. Al escuchar esas palabras tan anheladas, Betty casi llora. Se volvió hacia Austin, cuyos ojos mostraban las mismas emociones, y se abrazaron con fuerza. Ahora serían mucho más felices.